El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Vamos a estar conduciendo este programa María Cardano y quien les habla Fernando Lozada, y en la operación lo tenemos a Seba Piantoni. ¿Cómo estás, Mari? Fer, vos sabés que yo te quiero mucho y todo, pero siempre te equivocás en mi nombre. ¿En Cardano o Cardamo? Marina Cardano es. Claro. Sí. A veces me decís o mal el nombre o mal el apellido. Sí. Perdón que te lo diga, está muy que te bien. Interrumpa así, pero... Está muy bien. No, más allá de eso, todo bien. Bien, muy bien. Bueno, si no te presentás vos la próxima, yo no me equivoco. Sí, ya fue, para evitar errores. Sí, bueno, Mari, listo. Bueno, salvo eso, todo bien. Sí, todo bien. En el programa de hoy vamos a estar charlando sobre la intromisión del clero en la educación, especialmente en la inicial, en la primaria y en la secundaria. Bueno, siempre decimos que este programa lo pensamos y lo hacemos ateos y ateas, no solo para hablar de cuestiones que nos afectan directamente, y en este caso, bueno, sería una también, pero la idea es analizar algunas cuestiones desde un tema no dogmático, y creo que la educación es el tema más importante para analizar desde el punto de vista no dogmático. Es decir, hay muchas instituciones que se dedican a lo contrario, a infundir, a adoctrinar en cuestiones que no tienen nada que ver con lo racional ni con un pensamiento crítico, sino todo lo contrario. Y bueno, de eso un poco vamos a estar hablando, y la principal institución quizás en la Argentina es la Iglesia Católica Apostólica Romana, en encargarse de esto, ¿no? De introducir dogmas en las mentes de niñas y niños. Bueno, los viernes vamos a estar saliendo, ya como se hizo costumbre, en Radio Cultura 96.9 de Villa Mercedes, San Luis. Y si quieren entrar a la página web de esa radio, es radioculturabm.com. Bueno, ahora vamos a la convocatoria que venimos haciendo de ateos y ateas que quieran contarnos cómo llegaron a este punto, cómo se hicieron o cómo se reconocieron como personas no creyentes, ¿no? El audio que vamos a escuchar hoy es de César Rosenstein, un abogado constitucionalista, miembro también de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Recuerden que si nos quieren, para mandarnos sus audios o nos quieren contactarnos, pueden hacerlo siguiéndonos en www.lavozdelerizo.com.ar, en Instagram somos la.voz.del.erizo, en Facebook somos La Voz del Erizo, en Twitter @vozerizo todo junto, y en YouTube somos La Voz del Erizo. También pueden mandar sus audios al WhatsApp de la radio, 223-58-28-700, o también llaman a la radio. Recuerden que estamos todos los miércoles de 5 a 7. Pueden hacerlo al 4726-887. Bueno, vamos con el audio, como dijimos, de César Rosenstein, compañero de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Amigos y amigas de La Voz del Erizo, bueno, les cuento, yo vengo de una familia multirreligiosa. Mi mamá era cristiana protestante muy devota toda la vida. Falleció a los 73 años, de los 4 que iba a la iglesia. Mi padre es judío, mucha importancia no le da a su fe, más bien diría que mucha no tiene. Ahí está el tema del judaísmo, si es una religión, una tradición o bueno, un pueblo, lo que fuera. De chiquito iba a una primaria
católica, inglesa, con catequesis católica en la ciudad de Buenos Aires, y los domingos mi mamá me llevaba a la escuelita de la iglesia protestante a la que ella iba, y a la secundaria fui a un colegio judío, no por un tema religioso, sino que porque es el mejor industrial del país, la mejor escuela técnica del país, la ORT, en Belgrano. Hay 2 sedes aquí, fui a la de Belgrano. Y mi madre tiene una agencia de viajes, una empresa de turismo, y me pasé varios años de mi adolescencia tardía llevando pastores protestantes por todo el mundo a conferencias y congresos y encuentros religiosos. Entonces, de tanta enseñanza religiosa, lo único que yo podía salir era ateo, ni más ni menos. No tengo ninguna fe, ninguna creencia, soy la persona más amística del mundo, no leo el horóscopo, no creo en la astrología, no creo en las energías, no creo en Dios, no creo en nada. Así que bueno, esa es mi historia de cuándo, a partir de cuándo, cómo me reconozco ateo, supongo que desde mi adolescencia primera. Gracias, un abrazo, saludos para todos y todas. Bueno, gracias a César, que seguramente nos está escuchando, o nos escuchará más tarde cuando subamos los audios, pero bueno, él es un fiel oyente del programa. Bueno, siguiendo con esta costumbre que tenemos ya en este cuarto programa, en esta cuarta edición de La Voz del Erizo, vamos a comenzar con la frase del día y hemos seleccionado una de Francisco Ferrer y Guardia. La frase es la siguiente: hay 2 maneras de enseñar. Una que embrutece al niño y que lo inhibe para siempre de toda curiosidad intelectual, y otra que, incrementando sus facultades, le infunde gusto por el saber, amor a la naturaleza y entusiasmo por la vida. Bueno, Francisco Ferrer y Guardia fue una persona muy singular, ¿sí? No tenía formación pedagógica previa, sin haber tenido ningún acceso a una educación sistemática formal después de los 12 años, comprometió su vida con el ideal de emancipación de los seres humanos a través de la educación en la infancia. Y por eso, bueno, justamente fue asesinado. El proyecto fundamental de su vida fue la Escuela Moderna, que inició a partir de 1901, que era una enseñanza inspirada en el libre pensamiento, practicando la coeducación de sexos y de clases sociales. En esa época se enseñaba justamente varones y mujeres por separado, y bueno, rechazaba los exámenes, todo sistema de premios y castigos, y tenía la idea de abrir la escuela a las dinámicas de la vida social y laboral, o sea, todo el tiempo había una interacción entre la sociedad, la vida real, digamos, y lo que sucedía dentro de la escuela, no estaba aislada del mundo. Y organizaba actividades de descubrimiento del medio natural, ¿sí? Tenía mucha interacción con la naturaleza, su sistema pedagógico. Los niños y niñas tenían una insólita libertad, incluso hasta para la actualidad. Hacían juegos y ejercicios al aire libre y uno de los ejes del aprendizaje lo constituían sus propias redacciones y comentarios de esas vivencias, ¿no? Una ruptura verdaderamente revolucionaria con todos los métodos tradicionales y, como decía recién, hasta hoy día su método creo que es bastante novedoso. Ferrer Guardia murió a los 50 años porque sin ninguna prueba se le acusó de haber instigado los hechos de la Semana Trágica de julio de 1909 en España. Fue fusilado en Montjuic después de un juicio sin garantías a cargo de un tribunal militar el 13 de octubre de 1909. El eco internacional de esta injusta ejecución se manifestó en una serie de actos de protesta cívica por toda Europa y el mundo, encabezados por personas de todas las sensibilidades humanistas y progresistas. En decenas de ciudades españolas y europeas reaccionaron con gran furia ante la noticia de su ejecución, porque Ferrer era un símbolo internacional de la lucha anticlerical y a favor de la libertad y el progreso. La reacción parisina quizás fue la más masiva, con una manifestación de 40.000 personas esa misma noche. En varias capitales, como Lisboa, algunos manifestantes asaltaron la Embajada de España, mientras que en Roma el ejército se vio obligado a proteger al Vaticano. Bueno, en Bruselas las protestas duraron una semana, ¿no? Una semana entera, con manifestaciones, mitines. Incluso después de la explosión momentánea de ira que se produjo ahí, continuaron las iniciativas conmemorativas. Y una de ellas fue el establecimiento de una estatua en la Plaza Saint Catherine. Al pie de este monumento se grabó un mensaje, ¿no? Un mensaje que eran palabras de Francisco Ferrer y Guardia, que decía: la enseñanza racionalista puede y debe discutirlo todo, situando previamente a los niños sobre la vía amplia y directa de la investigación personal. Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana decía que educaba monstruos, ¿no? Es decir, niños y niñas sin temor a Dios. Y bueno, por eso conspiró para su ejecución.
Y en 1911 el Estado español reconoce el error y su inocencia, ¿no? Sus propiedades habían sido confiscadas y sus escuelas cerradas. La Biblioteca Popular de acá de Mar del Plata, la Biblioteca Popular Juventud Moderna, se Tiene llama el nombre así. por eso. Claro, en principio cuando se fundó en 1911, en noviembre, se llamaba Francisco Ferrer y Guardia, pero fue quemada por eso, por los fascistas que había en la ciudad, y le cambian el nombre a Escuela Moderna, que era el proyecto de Francisco Ferrer y Guardia, y la vuelven a quemar y finalmente queda como Biblioteca Popular Juventud Moderna. Pero bueno, la historia está muy vinculada porque muchos de los que la fundaron eran republicanos y anarquistas venidos de España, que bueno, eran del mismo origen que este personaje, que realmente vale la pena recordar. Incluso les recomiendo buscar, descargar el proyecto de él, de Escuela Moderna, que empieza diciendo que es un método educativo, un método pedagógico para niños y niñas, ¿no? Usaba el lenguaje de género ya a principios del siglo XX. Bueno, ahora sigamos con otra de las cosas que se ha hecho costumbre, que es hablar de las efemérides y aprovecharlas para contar algo un poco más allá. Siempre tenemos una clerical y otra anticlerical. La clerical habla del acuerdo de la Argentina con la llamada Santa Sede. Y tenemos un audio que nos preparó Julieta para explicarnos en qué consiste esto. La semana pasada se habló sobre el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio del 55, semilla de lo que sería meses después la Revolución Libertadora. Este efemérides también se refiere a esos años, específicamente al 5 de julio del 57, cuando se firmó el acuerdo entre la Nación Argentina y la Santa Sede acerca de la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Esto sucedió durante la presidencia del dictador Aramburu. Este acuerdo da facultades a la Iglesia en relación con las Fuerzas Armadas y para ello se constituyó el Obispado Castrense, que según cita el acuerdo era para atender al cuidado espiritual de los militares. El mecanismo de nombramiento del obispo castrense de carácter episcopal sería hecho por la Santa Sede, previo acuerdo con el señor presidente de la República Argentina, que, como acabo de decir, era un presidente de facto. La jurisdicción del mismo no solo abarca a los militares de mar, tierra y aire en servicio activo, sino también a sus esposas, hijos, familiares, personal doméstico que convivieran con ellos en los establecimientos militares, así como a los cadetes de instituciones de formación, aspirantes de institutos de suboficiales y a todos los religiosos y civiles que de manera estable vivieran en los hospitales militares o en otras instituciones o lugares reservados a los militares. Un detalle es que, bueno, tal como dice el artículo 13 del acuerdo, en tiempos de paz, clérigos, seminaristas, religiosos, novicios estarían exentos del servicio militar y en caso de movilización general, los sacerdotes prestarían el servicio militar en forma de asistencia religiosa. Los demás clérigos y religiosos serían destinados para los servicios auxiliares de los capellanes o a organizaciones sanitarias. Y aún en este último caso, o sea, el de movilización general, estarían exentos del servicio militar ordinarios, párrocos, rectores de iglesias abiertas al público, los superiores religiosos y el personal indispensable para las curias diocesanas y los seminarios. El 21 de abril del 92, en un contexto sociopolítico diferente, se hicieron algunas modificaciones, nimias, más nominativas que de otra índole, como que el vicariato castrense al que se refiere el acuerdo del 57 se denominara Obispado Castrense de la República Argentina, con carácter de ordinariato jurídicamente equiparado a diócesis. En esto consiste básicamente el acuerdo firmado el 5 de julio de 1957 entre la República Argentina y la Santa Sede. Bueno, ese acuerdo tiene consecuencias bastante graves y tuvo consecuencias nefastas porque había cerca de 300 capellanes, por ejemplo, en el golpe del 76, del 24 de marzo, y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, tuvieron un actuar realmente reprochable. Lamentablemente solo hay uno detenido y con condena, que es Christian von Bernick, pero por ejemplo está Tórtolo, que fue oriundo de Paraná, realmente digno de haber sido condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Además, actualmente tenemos toda esa estructura dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, lo cual representa la presencia de un Estado extranjero en un lugar estratégico de nuestro Estado, ¿no? Es decir, un Estado teocrático tiene personal con jerarquía militar dentro de nuestro Estado. Es un despropósito absoluto. Y además, por ejemplo, el vicario castrense, que es el que rige
o el que, digamos, todo lo que son las vicarías y lo que son las capellanías dentro de las Fuerzas Armadas, cobra un sueldo equivalente al de un ministro de la Nación, o sea, más de 100.000 pesos por mes. Bueno, ahora vamos a la efeméride anticlerical, ¿sí? Porque justo estamos muy cerca del aniversario de la famosa Ley 1420. Así que vamos a escuchar lo que tiene Julieta para contarnos al respecto. La Ley Fundacional del Estado argentino y creadora de la educación pública, que estructura el sistema educativo nacional, estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza, su carácter gratuito, gradual y laico, es la Ley 1420. Fue sancionada el 8 de julio de 1884 y determina que padres y maestros están obligados a dar educación a sus hijos, a la vez que la formación de maestros, financiamiento de escuelas públicas y control de la educación, pública o privada, queda en manos del Estado. Se establece también el Consejo Nacional de Educación, con Eduardo Wilde como ministro de Instrucción Pública, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Antes del Sarmiento había abogado por la educación pública, pero durante su presidencia no llegó a sancionar una norma sobre ella. Tampoco el sucesor, Nicolás Avellaneda, quien había sido ministro de Educación, lo que entonces era el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Roca asume su primera presidencia y a los pocos meses crea este Consejo Nacional de Educación, elige a Sarmiento para presidirlo y designa a Avellaneda como rector de la Universidad de Buenos Aires. Y tuvo que ejercer una fuerte decisión política para la sanción de esta ley. Wilde la defendió con vehemencia en el Congreso. Y uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Había opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación, pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres y dictada fuera del horario escolar. Un dato interesante es que durante la primera presidencia de Roca, la relación con la Iglesia se tensó y el presidente terminó expulsando al nuncio apostólico del país. Argumentó su injerencia en asuntos internos. Pero a la vez fue el mismo Roca quien en la segunda presidencia restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esta ley, junto con la Sáenz Peña, que es la que establece el voto universal, secreto y obligatorio, son quizás las dos leyes rectoras que mayor consenso tienen en todo el espectro político. Bueno, la ley 1420 sin duda fue una ley que cambió el paradigma de la educación argentina y de la cual tenemos algunas cosas para decir en los bloques siguientes, así que no profundizaremos mucho ahora. Vamos a ir directamente al premio Torquemada. Como dijimos, al final de cada bloque vamos a dar algunas pistas de este juego, que es que ustedes puedan adivinar quién es el personaje de la semana al cual le entregaremos esta distinción que Torquemada, recordemos, fue el gran inquisidor español y confesor de la reina Isabel Católica y un referente para estos monstruos que tenemos a veces en nuestra sociedad que realmente son repudiables y nosotros nos encargamos de que queden en evidencia. Bueno, María Laura nos prepara siempre las pistas para que ustedes vayan adivinando quién es el premio de esta semana. Vamos a escuchar la primera y luego vamos a cerrar este bloque dedicándole un tema a Francisco Ferrer Guardia, de Escape, vándalo del álbum Lágrimas y Gozos. Lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Estoy tremendamente honrado y orgulloso que Dios me haya puesto en este lugar.
morir. Sus barrigas hinchadas, la muerte en sus caras por un interés mercantil. Y ahora tú debes de meditar quién es el vándalo en realidad. Terrorismo de Estado, opulento y armado, decide quién debe vivir. Vándalo, vándalo. Te hacen llamar vándalo, vándalo. Peligra social vándalo, vándalo. Rebelde insurrecto, las cosas no se cambian desde tu sillón. Llegará, llegará, la balanza se equilibrará. Llegará, llegará, llegará el día de la victoria. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar siddhi.com.ar. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafé.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bueno, segundo bloque del programa, vamos a hablar de laicismo y clericalismo en la educación pública de gestión estatal. Bueno, la tensión entre el laicismo y el clericalismo en la educación argentina no es nueva ni ha dejado de existir en ningún momento de nuestra historia. Tiene sus altibajos, pero siempre ha sido bastante intensa. Hasta fines del siglo XIX, la educación argentina estaba completamente en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero bueno, vino el Congreso Pedagógico de 1882 y hubo un cambio significativo. Lo que contábamos hoy, la Ley 1420 de 1884. Esta norma establecía la educación primaria laica, gratuita y obligatoria. No secularizaba, es decir, no apartaba completamente la religión de la escuela pública, pero significaba un enorme avance en materia de libertad de conciencia, ¿no? El artículo principal en este sentido era el artículo 8, que decía: la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de clase.
Esto era fundamental porque la eliminaba de la currícula y ya no era más obligatoria. Bueno, en esa época un gran opositor fue Juan Manuel Estrada, un clericalista, un enemigo de la educación pública y del laicismo. Lamentablemente el 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor por él, ¿no? Pero bueno, la educación pública no tendría que adoptar esa fecha porque este personaje era absolutamente contrario a esta. En 1943, el presidente dictador general Pedro Pablo Ramírez, luego de asumir el Ejecutivo Nacional por un golpe de Estado, decide que la educación pública debía ser nacionalista, católica e hispanista, ¿no? Y con ese propósito designa a Gustavo Martínez Zuviría, alguien al que ya le vamos a dedicar alguna columna, lo designa ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y él es el que traza un plan de cristianizar al país, de fomentar la natalidad por sobre la inmigración y de extirpar las doctrinas ateas de odio, ¿no? El 31 de diciembre, una fecha extraña para hacer un decreto, pero bueno, realiza un decreto e implementa la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, como materia ordinaria no obligatoria, lo cual no era bastante cierto porque, estaba muy mal visto no participar de esas clases, y los padres que podían optar en realidad a veces no lo hacían porque eso implicaba que sus hijos o hijas terminaban en el patio de la escuela o deambulando por la escuela o recibiendo clases de moral, que las clases de moral incluían doctrina cristiana, con lo cual no cambiaba nada. La señal de la cruz sí se incorporó como una práctica común al comienzo y cierre de las clases. El primer gobierno de Juan Domingo Perón transformó este decreto en ley y se contrataron cientos de catequistas, ¿sí?, como empleados públicos, los cuales después fueron cesanteados en su segundo gobierno porque retomó el modelo de educación laico, ¿no? Recordemos el bombardeo de Plaza de Mayo con los aviones de aeronáutica pintados con la insignia cristobense, como contamos también la semana pasada. Bueno, entre golpe de Estado y democracia, la enseñanza pública pasaba en lo formal de laica a confesional, ¿no? Iba y venía. Obviamente en las dictaduras se transformaba en confesional y en las democracias tendía a ser laica, no es que llegaba a ser completamente laica. El clero nunca abandonó las aulas, de alguna forma o de otra, ¿no? A veces con presencia real y a veces a través de docentes o de directivos que terminaban introduciendo este culto. Bueno, en 1993 se promulgó la Ley Federal de Educación, la 24.195, y en el 2006 la Ley Nacional de Educación, la 26.206. En ninguna de las dos se habla de laicidad de la educación de gestión pública, en realidad la educación pública de gestión estatal, como es la forma en que se dice actualmente, y tampoco habilita la instrucción confesional. Sin embargo, sí se enuncia al respecto, en distintas normativas argentinas. Y lo que se hace es delegar a cada provincia la responsabilidad de la educación y darles autonomía de contenido en lo que es materia educativa estatal. Así que cada región del país tiene criterios diferentes y la situación, es la siguiente. Las provincias donde la educación pública es jurídicamente y explícitamente laica son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro y provincia de Tierra del Fuego. Las provincias donde no hay autorización jurídica para enseñar educación religiosa en la escuela pública y se promueve constitucionalmente el derecho a la libertad de conciencia del educando o educanda y de sus padres, madres o tutores, son la de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Corrientes, la de Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Después tenemos provincias donde se habilita la educación religiosa optativa en la escuela pública. Esa es Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa y San Juan. Y provincias que habilitan la enseñanza de religión en el horario de clases, ¿sí?, como materia curricular, Salta y Tucumán. Bueno, la realidad es que en los institutos educativos de gestión pública el mandato laicista, cuando existe, no se cumple. Y cuando se puede de alguna manera dar confesional, se cumple siempre, ¿no? Incluso en algunas que el mandato es laicista, hay una intromisión muy fuerte confesional dentro de la escuela pública. Bueno, por ejemplo, veamos la provincia de Buenos Aires. Actualmente existe el Reglamento General de Instituciones Educativas, que es bastante reciente, tiene creo que 4 años.
tiene un artículo, el 15, que dice que, conforme al artículo 90 de la Ley 13.688, los padres, tutores y o responsables de los alumnos tienen derecho a elegir para sus hijos o representados la institución que responda a sus convicciones educativas, pedagógicas, filosóficas, éticas o religiosas. Y el artículo 193 dice: prohíbase la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares, excepción hecha de las escuelas de gestión privada confesionales en relación con los símbolos religiosos. Bueno, esto debería cumplirse y no sucede, ¿sí? Tenemos escuelas, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, que tienen símbolos religiosos, como por ejemplo la que está en San Lorenzo de España, creo que se llama Facundo Cabral, que en el salón de actos tiene la imagen de una Virgen de Luján. También sucede en la escuela La Chacra, acá en Mar del Plata, ¿sí? Y en toda la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares un poco más exacerbados que en otros. Por ejemplo, en la localidad de Luján, ahí realmente la presencia de la Virgen de Luján es bastante frecuente en las escuelas públicas y de hecho muchas veces llevan a niños y niñas de las escuelas a las procesiones de la Virgen. Bueno, hay que aclarar que las constituciones provinciales no deberían contradecir la Constitución Nacional, la cual sí asegura la laicidad de la educación de gestión pública o la educación pública de gestión estatal en todo el territorio argentino. Lo hace a través del derecho a la libertad de conciencia de los padres, madres, tutores, niños y niñas, al incorporar en 1994 tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional. ¿Sí? Estos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa que, y cito, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José, que dice que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Ley Nacional número 23.313, que dice que los padres y o tutores tienen derecho de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y por último, por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Ley Nacional número 23.849, que dice que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y también dice que no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Sí, además la Argentina ratificó en 1963 la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, la cual afirma que debe respetarse la libertad de los padres o en su caso de los tutores legales de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determina la legislación de cada estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Muchas veces se habla y se habló en provincias donde en la currícula hay educación religiosa, materias llamadas religión, de la posibilidad de hacerla optativa, ¿no? De que esas materias fueran optativas. Bueno, eso no es viable tampoco, porque se estaría incurriendo en un delito al obligar a un niño o una niña a expresar sus convicciones para negarse a hacer una tarea que hiriera su sensibilidad en materia de creencias confesionales. Sí, la creencia o no creencia religiosa representa un dato sensible, según la ley 25.326, la ley de protección de datos personales, conocida como ley de habeas data, y dichos datos están protegidos por el artículo 7 de esa norma, y las instituciones educativas de gestión pública no están exentas del cumplimiento según un inciso tercero del articulado de referencia, o sea, explícitamente no están exentas. Así que no se puede obligar a un niño o una niña a pararse frente a una institución y decir, no quiero ser adoctrinado en una religión. Ya hay que hacer a la inversa, es decir, no adoctrinarlo a priori y que cada familia o a partir de su capacidad progresiva de entendimiento empiece a tener sus propias decisiones en materia de convicciones, ¿no? Por eso el único sistema educativo realmente respetuoso de la libertad de conciencia es el laico, ¿no? El sistema laicista, que no toma postura ni a favor ni en contra de ningún culto, creencia o no creencia en particular, y justamente es lo que establece nuestra Constitución Nacional para la Educación Pública de Gestión Estatal. Cualquier alteración que implique la intromisión de un culto en la escuela pública de gestión estatal es violatoria de derechos fundamentales y por lo tanto plausible de denuncia ante el sistema judicial y los organismos de contralor estatales. Bueno, hasta acá nuestro análisis
primero sobre la relación o el vínculo de educación y clericalismo. Bueno, vamos a escuchar la segunda pista del premio Torquemada y después vamos a cerrar este bloque con un tema musical que me parece bastante acorde a lo que venimos hablando, Pink Floyd, The Wall. Yo creo que va a ser una campaña muy basada en la educación. ¿Sí? Es una campaña basada en la educación. Sí, va a ser una campaña muy basada en la educación. La renuncia de Lustó. Yo hablé con gente cercana a Lustó. Voy a hacer una cosa que por ahí como ministro... Cagar o no cagar no depende del tiempo. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien, el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, 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 sí se puede. Have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. You're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no school control. How can you have any pudding if you don't eat your meat? No sarcasm in the classroom. Yes, you laddie. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet.
Bueno, sí, bueno, sí. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visítanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Haciendo el aguante. Haciendo el aguante. El de verdad, el que necesitamos. Haciendo el aguante. El viernes 6 de julio a las 20 horas. A las 20 horas. Haciendo el aguante. El de verdad, el que necesitamos. Campaña en solidaridad con Chacho Berrospi. Los Pibitos Orquesta. Mercurio HG. Mercurio HG. La Wellington Tinto. La Wellington, el Pitu Farías, Ricardo Abadie. Hacen el aguante con su música. ¿Y vos? ¿Te lo vas a perder? Además, el payaso Irene. Además, el payaso Marote y la cebra Raúl. Conseguí tu entrada en el Teatro Roxy, San Luis 1750. O en el Club del Teatro, en el Séptimo Fuego. O te la llevamos. A solo 70 pesos. El viernes 6 de julio a las 20 horas. Haciendo el aguante. Campaña por nuestro compañero Chacho Berrospe. Campaña por nuestro compañero Chacho Berrospe. Viernes 6 de julio a las 20 horas. En el Teatro Roxy, San Luis 1750. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Tercer bloque de La Voz del Erizo, el programa de ateas y ateos Mar del Plata. Y como decíamos en el bloque anterior, hay provincias en las cuales se habilita, aunque no debería, la educación religiosa dentro de las escuelas de gestión estatal, ¿no? Las escuelas públicas. En la provincia de Salta, justamente para tratar de frenar esto, que es absolutamente discriminatorio de niños y niñas, iniciaron un amparo colectivo, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, y un grupo de madres
de menores que concurrían a la escuela, a las escuelas públicas de Salta, y fue el amparo hecho contra el Estado provincial y el Ministerio de Educación de esa provincia, con el objeto de que se declare inconstitucional, ¿sí?, la norma escolar, la norma local que disponía la enseñanza religiosa en el plan de estudios y también que se imparta dentro de clases, es lo que se quería evitar. Bueno, la causa comenzó en el 2010, 2 años después de que el Ministerio de Educación Provincial estableciera la obligatoriedad de las clases de religión. El planteo fue rechazado en todas las instancias judiciales, ¿sí?, de la provincia de Salta, incluyendo la Suprema Corte de Justicia salteña, y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta última se tomó 3 años, ¿no? 3 años que movilizó este proceso, y decidió no solo escuchar a las partes, sino realizar una convocatoria de la ciudadanía bajo la figura de amicus curiae, ¿no? Y así durante el 16 y 17 de agosto y el 30 y 31 del 2017 sucedieron las audiencias públicas. Y finalmente, en diciembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo dictado en los autos de Castilla, Karina Viviana y otros, contra la provincia de Salta y el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, dictaminó a favor de la educación pública laica. Bueno, en mi caso tuve la posibilidad de participar de estas audiencias el 16 de agosto, dentro de las primeras, para tratar de dar una posición diferente de por qué la educación religiosa dentro de las escuelas públicas era vulneratoria de derechos. Me basé principalmente en el derecho a la identidad, que es una conquista a nivel internacional de la Argentina, en principal, digamos, la principal organización que logró esto fue Madres de Plaza de Mayo y también Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron que en la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Adolescentes se introdujeran artículos que reconocieran el derecho a la identidad. Y basándome en ese derecho a la identidad, lo que dije es que justamente personas que forman su identidad fuera de las creencias religiosas, que pertenecen a grupos de la sociedad que no comulgan con el culto apostólico romano o con una religión, como el caso de ateos, ateas, agnósticos, agnósticas, ¿sí?, son vulnerados en su derecho a la identidad cuando son forzadas a realizar prácticas que tienen que ver con un culto o una confesión en particular, ¿no? Entonces, bueno, fundamenté desde ese lugar y fuimos unos cuantos, alrededor de 50, y bastante parejo, mitad y mitad de cada lado, del lado clerical y del lado laicista. Lo interesante es que del lado laicista había muchísima diversidad, ¿sí? La diversidad era notoria, había incluso representantes de diferentes cultos pidiendo laicismo, ¿sí? Es más, un religioso dijo que era muy llamativo que acá la iglesia quiere imponer el clericalismo cuando en países donde no es mayoría pide laicismo, ¿sí? Eso era bastante llamativo. Y del otro lado, del lado clerical, eran básicamente representantes del culto católico apostólico romano, con fundamentos totalmente alejados del derecho o que forzaban el derecho para que digan lo que no dice. Incluso hasta llegó a haber curas de sotana fundamentando la necesidad de que la educación religiosa estuviera dentro de las escuelas estatales, dentro de las escuelas públicas de gestión estatal, porque también aseguraba la identidad de los niños salteños que se forman dentro de un ambiente católico, ¿sí?, lo cual es un despropósito porque no existen provincias católicas. Pero bueno, esos eran los fundamentos. Trajimos un párrafo que me parece el más representativo de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dice así: declarar la inconstitucionalidad por violación a los derechos a ejercer libremente el culto de aprender y de privacidad, artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, y de toda práctica que, en la implementación de la enseñanza de religión en las escuelas públicas salteñas, implique la prevalencia conceptual de un culto por sobre los demás, la discriminación de quien no profese ningún culto o de quien profese algún culto en particular, la imposición en las clases de catequesis o ritos religiosos o el ejercicio de alguna forma de coerción para expresar la posición frente al fenómeno religioso de los educandos, sea de modo directo o por vía de sus padres o tutores. Lo que pasaba también, como dijimos antes, en la provincia de Salta es que no solo se les daba clases de religión, clases que estaban solamente
compuestas de contenido católico. De hecho, quienes daban esas clases de religión eran catequistas formados en un instituto de formación docente del obispado salteño y que eran elegidos por el obispo local, sino que además se obligaba a niños y niñas a rezar a la entrada del colegio, a la salida, y a realizar la bendición de alimentos y a imponer la mano sobre imágenes de vírgenes o cristos, ¿no? Una cosa espantosa. Bueno, con este antecedente, un grupo de madres y padres decidió emprender el mismo camino en Tucumán, y para contarnos cómo es la situación allí y en qué instancias están, cuáles son las acciones que están emprendiendo, tenemos al aire a una luchadora, una madre que ha decidido que su hija no sea educada en un ambiente discriminatorio por cuestiones de religión. Sofía, ¿nos escuchás ahí? Te saludamos Fernando y Mari. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos brevemente cómo empezó esta lucha por tratar de que en la escuela donde va tu hija dejen de impartirle religión. Bien. Mi situación en particular, creo que la compartimos la mayoría de las personas que están dentro de la comisión, la mayoría de las madres y padres, que, bueno, viven esto de tener que ir a la escuela en el comienzo de año y tener que presentar notas para que se eximan nuestros hijos de la clase de educación religiosa, que en este caso, por experiencia propia del padre de mi hija y de la mayoría de los que estamos ahí, que fuimos a escuelas públicas de gestión estatal, tuvieron educación religiosa, pero puntualmente el culto católico apostólico romano. Esto se practica en los horarios dentro de clase y fuera de clase, celebraciones, enseñanzas, símbolos, todo que tiene que ver con el culto católico. En esta clase, bueno, a mi hija puntualmente le estaban enseñando muchas cosas del tema de las celebraciones, el Via Crucis, todo lo que respecta, o sea, a fiestas más, podría decirse, populares dentro de la religión católica. Y la verdad que ella venía cada vez más confundida porque en casa siempre le impartimos otro tipo de enseñanza. Nosotros somos ateos y ella tiene mucho respeto por los otros credos, pero la están confundiendo mucho. La obligaban a hacer la tarea, me mandaban notas hasta que, bueno, me enfrenté con la directora, la maestra, mandé notas también para que la eximan, me seguían mandando la libreta con las mismas notas. Y ya muy disconforme busqué a alguien que me pueda ayudar y me contacté con una madre que vivió una situación de violencia en una escuela muy cerca de la escuela donde va mi hija, se llama Bartolomé Mitre, y pudimos reunirnos en el mes de abril y poder hacer esto de presentar el amparo con la ayuda de un profesor de la universidad, Ángel Paliza, que es el abogado que está a cargo de toda la parte legal. Y bueno, así también apoyarnos en todas estas situaciones de violencia que vivimos de todo tipo, no solamente física, sino que también verbal, las situaciones de discriminación que estamos viviendo todos los días en las escuelas de nuestros hijos. Así que esto comenzó en abril y estamos tratando de hacerlo más visible. Más que nada por esto estoy en contacto con ustedes para que la gente sepa que en Tucumán es la única provincia que se le impone esta enseñanza a los niños y niñas en las escuelas públicas de gestión estatal. Y ahora formaron un frente laicista por la educación laica, o sea, en Tucumán. Sí, tenemos una comisión, se llama Comisión por la Educación Laica en Tucumán. No solamente hay madres y padres, que son los que firmaron el amparo, sino que también se acercaron varias organizaciones políticas, organizaciones de mujeres, porque si bien nosotros apoyamos plenamente lo que es la emancipación de la mujer y lo que queremos, pretendemos desde que al sacar la educación religiosa de la escuela se tenga clases de educación sexual obligatoria en los horarios que tenían educación religiosa, porque aquí en Tucumán somos la única provincia que no adhiere tampoco al Plan Nacional de Educación Sexual y Procreación Responsable. Y creo, no solamente lo creo yo, sino que es algo que es de público conocimiento acá en Tucumán, de que el arzobispado de Tucumán es el que está generando toda esta contra para que no haya educación sexual en las escuelas.
vos nos habías contado otra vez que hablamos sobre la experiencia de una madre que cuando fue a hablar a la institución donde iba su hija, se encontró un representante del obispado para recibirla. Sí, en realidad fueron 12 profesores, o sea, de una escuela donde estamos hablando, donde hay 2 maestras de religión, o en ese caso era un profesor y una maestra de religión, y se reunieron 12 personas en total, un simbolismo increíble en esa reunión, la verdad que a mí me dejó maravillada, no sé, asqueada también, todo lo horrible que puedo sentir. La llamaron a reunión, esta mamá Mónica, como no sé, fue como, yo lo siento como una amenaza que le hicieron todas estas personas, y fue una secretaria del arzobispado a decirle de que por favor retire las denuncias y no hable más en los medios, porque ya a su hija no se la iba a obligar a tener esta materia. Bueno, ella expuso aquí de que ella no iba a hacer atrás, bueno, todos estos trámites que estábamos haciendo, hacerlo visible en los medios, porque en realidad lo que no quería es de que las discriminen. Ella, a diferencia de mí, yo hago que la eximan de la clase, mi hija hace otra actividad en esa clase, ella no, ella la integra en todas estas enseñanzas, pero pretende que, bueno, con el tema del amparo se pueda sacar de una buena vez la clase de este horario de clases, la educación religiosa. Pero ella la eximen de la clase. Las personas, la verdad que fueron de una forma muy violenta, no la trataron muy bien. Después de esto hicieron que se enteren las madres y padres de la escuela, que no son las personas más amables que podríamos encontrar, y bueno, fue agredida físicamente, la acosaban por mensajes de texto, por llamadas, e incluso hubo una situación que fue denunciada, pero no pasó a mayores, en el que ella se encontró con una persona fuera de la escuela que tenía un arma, y ella me dijo que no sabía si era un policía o no, pero se sintió como amenazada con esta persona ahí que la estaba mirando y la siguió un par de cuadras. Esto todo fue después de esa reunión, donde quedó en realidad en la nada, solo en citaciones y bueno, de parte de la directora y en amenazas. Sigue habiendo amenazas a cada tanto a esta persona. Una pregunta o dos preguntas. Una, ¿qué edad tiene tu hija? Y si ahora que la eximen de que reciba esas clases de religión, ¿le perjudica de alguna manera en su desempeño escolar o en cómo se registra su desempeño escolar? Mi hija tiene 7 años y va a 2º grado. Y la verdad que como está dentro de la currícula, o sea, son materias obligatorias, las que ella tiene, bueno, acá en la primaria y puntualmente educación religiosa, a ella los 2 primeros trimestres del año pasado, o los 2 primeros trimestres, tuvo bonificación. Durante el año pasado no me dieron ninguna respuesta y no me dejaron ver de nuevo la libreta. Es más, fui varias veces y a mí era la única que no me entregaba la libreta. Me decían que no la tenían, que no había tiempo, y bueno, la verdad es que traté de ser lo más paciente posible por una cuestión de que no la traten mal a mi hija. Pero este año me la entregaron y ya en todos los trimestres, bueno, tiene una rayita como que no tiene una nota, y abajo me aclara la maestra que no corresponden las 2 calificaciones que tiene del año pasado y una firma. Eso quiere decir de que si ella alguna vez quiere ser abanderada o, por ejemplo, necesita algún promedio cuando quiera salir de esta escuela e ingresar a otra, le va a perjudicar mucho, porque todas las notas se suman y aquí al no haber notas es nulo, o sea, le resta a ella y académicamente le afecta un montón. Además ella se siente discriminada. Hoy justamente hablábamos en la mañana cuando devolví la libreta, de que me dice ella, mami, ¿por qué no tengo nota en esto si yo hago otras cosas en la clase? ¿Qué las hago mal? O no le importa las 6. Y la verdad que es medio difícil explicarle a una niña de 7 años toda esta situación, pero la verdad que hasta ahora hago todo lo que puedo para que ella lo entienda. Sí, la verdad que una injusticia
terrible y me imagino la impotencia que deberás sentir vos, Sofía, cuando viene tu hija y te cuenta estas cosas. Con respecto a la reacción... La verdad que sí, porque ahora que durante las mañanas me quedo haciendo tiempo antes de entrar al trabajo, estoy cuando echan la bandera y es todos los días rezar, las hacen que se den la vuelta y miren un cuadro con una imagen, que impongan las manos. Veo algunas maestras que se acercan y les juntan las manos a los chicos para que recen y no, es algo que no me agrada. No me agrada el protagonismo tampoco que le dan en actos con respecto a otras cosas que nada que ver con la religión. Siempre es primero el rezo, o es más tiempo para la celebración religiosa que otras cosas. Y me parece muy injusto. ¿Y cuál es la reacción de la sociedad tucumana, digamos? ¿Vos ves que sentís que hay gente que acompaña tu lucha? ¿Se sienten bastante solos al, digamos, destacar o sí, reclamar por una educación laica? Y acá tenemos, por suerte, gracias a la difusión que hubo, se acercó mucha más gente de distintas organizaciones. Como Tucumán es bastante chiquito, generalmente nos conocemos todos de haber estudiado en la facultad, de militar en alguna organización, de todos lados encontré gente conocida, como gente que se ha sumado, que realmente me ha sorprendido, personas que conozco que son católicos y se han sumado, nos han dado una mano en todo esto. Hay una gran mayoría, ahora está creciendo mucho más la gente que está yendo a nuestras reuniones, que se acerca para poder darnos una mano, pero también la mayoría de personas que no entienden y reaccionan de forma muy violenta. Por ejemplo, ayer nos manifestamos frente a tribunales con la comisión y otras organizaciones y teníamos, por ejemplo, algunos carteles que decían sobre la educación laica, que no queríamos la religión en las escuelas y nos insultaban, nos trataban de herejes, cosas realmente que me parece que esta etapa, no sé, a esta altura de la humanidad ya son demasiado incoherentes. Para ir cerrando, contanos justamente por qué estaban ahí, porque tiene que ver con una reacción o con una actitud que ha tomado el tribunal frente al amparo que ustedes presentaron, ¿no? Sí, lo que pasó fue que durante la semana pasada nos llegó un decreto que sería, para resumir, de que primero como comisión, o sea, tendríamos, para que esto tenga una resolución, nosotros tenemos que notificar a estamos hablando casi 4.000 cultos que están registrados en la Argentina sobre lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque la ley de educación de Tucumán dice que es educación religiosa, no dice puntualmente que es el culto católico apostólico romano, a pesar que es lo único que se enseña en las aulas, pero como en la currícula dice otra cosa, entonces lo que nos detallan es de que tenemos que informarle a los cultos y recién ahí, en base a lo que ellos opinen, se podría encontrar una mediación, se podría decir. Y esto la verdad que nos va a llevar muchos años poder tener una respuesta de casi 4.000 cultos. Sí, una maniobra dilatoria. Una maniobra sí, para que nosotros no sigamos adelante con el juicio. Sí, exactamente. Lo que quieren es dilatar esto y cansarlos y que, bueno, finalmente no se llega a nada. Sí, en realidad es cansarnos, bueno, también porque ten en cuenta de que los jueces acá en Tucumán son bastante conservadores. No es fácil, no es fácil en realidad en ningún lado, pero bueno, es real que Tucumán es una provincia muy conservadora. Y bueno, lo que hicimos es manifestarnos ahí, fueron varios medios, estuvo lo que más se pudo de organizaciones que estén presentes, porque necesitamos que esto siga adelante, así como apoyamos totalmente la campaña por la despenalización del aborto, nosotros también necesitamos que, para que avancemos en lo que es educación sexual, la despenalización,
y todo esto que es emancipación de una parte tan grande de la sociedad, que bueno, principalmente de las mujeres, necesitamos que la iglesia se haga a un lado de la escuela pública, por muchos motivos, no solamente por la discriminación, sino porque le quita el espacio a contenidos que son realmente esenciales para mejorar muchas cosas como sociedad. Eso es lo que nosotros queremos, y la verdad que no vamos a dejar de que nos avasallen, de que nos hagan a un lado por estos motivos que la verdad son ridículos, tener que pedirle como una autorización a los cultos para ver qué opinan, porque todos sabemos que acá enseñan solamente una sola religión. Sí, sí, clarísimo y muy clara tu exposición, y lo que decís muy cierto, compartimos totalmente. Y bueno, contás con nuestro apoyo, con el de la Asociación de Ateos y Ateas Mar del Plata, con la Coalición Argentina por un Estado Laico, y bueno, en todo lo que podamos hacer también a nivel personal. Esta lucha también es nuestra, claramente. Y bueno, nos despedimos, te vamos a mandar un abrazo, y bueno, mucha fuerza en esto. No es fácil, sabemos que es muy difícil ponerle el cuerpo a esta causa porque hay un prejuicio muy alto, sobre todo en algunas regiones del país donde la Iglesia Católica ha tenido un poder casi absoluto. Pero bueno, te mandamos un gran abrazo, fuerte y con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue Sofía Salcedo, una activista que está luchando porque su hija no sea discriminada en la escuela y porque no sean discriminadas ninguna niña o niño en esa provincia, la provincia de Tucumán. Momento de escuchar un nuevo audio de, digamos, una especie de testimonio de cómo me hice o me reconocí ateo. Vamos a escuchar el audio de nuestro compañero Alberto de la Torre, a quien obviamente le mandamos un saludo muy grande. Nací ateo como todos los niños, pero mis padres me infectaron con el virus de la fe en una temprana edad sin mi consentimiento. Tuve una sólida formación religiosa en la escuela primaria, secundaria y en la Universidad Católica. Hasta los 22 años aproximadamente fui profundamente creyente y practicaba estrictamente en la religión católica. Me sentía permanentemente en presencia de Dios y mi vida estaba centrada en la fe. Mi alejamiento del ambiente sociocultural cordobés, mi dedicación a la ciencia y al pensamiento crítico racional, las malas lecturas, principalmente Bertrand Russell, y el descubrimiento de la alegría de vivir me liberaron del yugo de la religión y de la fe. Descubrí la fascinación liberadora del ateísmo y lo transformé en un activismo. La religión arruinó mi juventud y el ateísmo enriqueció mi vejez. En tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. En tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. Dice el gerente general de la sucursal en México del Vaticano
que esta semana habrá sorpresas y descuentos en Catedral y en otros establecimientos. Riquezca, Timpache al 2x1, misas de difuntos, unción de los enfermos, entierros, bodas, bautizos, casamientos, solo por hoy, primera comunión, confirmación, encuentro de familias, lavado de dinero, estampitas, crucifijos, indulgencias, bendiciones papales a 3x2. Necesitamos de tu colaboración para pagar los abogados de la gorda, la genuflexa persignada traga hostias, ensotanada, tonsurada y lujuriosa. Necesitamos su limosna, por favor, a la sagrada institución ya no le alcanza, le suplicamos absoluta discreción, sale muy caro mantener a pederastas. Atea, gracias a Dios. Abrazarlo al polaquito, como papá, abrazarlo y decirle, vení, viste, dejar arma, vamos a jugar un mete-golentra, a la casita robada, a la casita robada. El camino que hemos emprendido todos los días tiene 1 metro más de asfalto, tiene 1 metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, hay un pibe más que está preso. La voz del erizo. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probar nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llamanos al 223-153-032984. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. ¿Dónde era que habías anotado el número nuevo de la azotea? 4726-887. 4726-887. ¿Todavía no te lo aprendiste? Escucha. 472-6887 es el nuevo número de radio de la azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y déjanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bueno, cuarto bloque del programa de Ateas y Ateos Mar del Plata, La Voz del Erizo. Y vamos a hablar del financiamiento de las escuelas confesionales. Es algo bastante poco conocido. En general no se sabe cuánto se gasta del erario público, cuánto destina el Estado argentino a financiar las escuelas confesionales y en particular las escuelas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a empezar con algunos datos globales para entender este universo de escuelas estatales, escuelas privadas. El 91,9% del presupuesto educativo que ejecutan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se destina a salarios del personal docente y de maestranza, ¿no? Esto abarca a ambos lados, ¿no? Al sector privado y al sector estatal.
En el universo de la educación de gestión pública y privada, los estudiantes en escuelas no estatales a nivel inicial son más del 32% en el primario, más del 25% en el secundario y más del 28% a nivel secundario. A nivel primario el 25% y a nivel inicial el 32%. El sector privado agrupa el 26,8% del total de alumnos y recibe el 12,9% del presupuesto estatal. Según datos del Ministerio de Educación, en el 2015 había 3.950 escuelas confesionales en todo el país y en su gran mayoría administradas por instituciones ligadas a la Iglesia Católica. A gran mayoría hablamos del 90% o más. También, como decíamos, hay otras administradas por otras confesiones, otras religiones, pero son bastante minoritarias frente a lo que es la Iglesia Católica. Bueno, dos casos puntuales que sirven como testigos. En el 2016 el presupuesto del Ministerio de Educación porteño para los colegios privados estuvo fijado en 4.000 millones de pesos y alrededor del 60% de esta cifra estuvo destinado a instituciones confesionales católicas. O sea, un estimado de 2.500 millones de pesos para escuelas pertenecientes al culto católico apostólico romano. Si bien el dinero no va directamente a los establecimientos... si bien el dinero va directamente a los establecimientos privados, no lo maneja la Iglesia Católica de forma, digamos, directa a través de lo que serían los obispados o las referencias de las diócesis. El favoritismo por las instituciones católicas es totalmente notorio, ¿no? Por ejemplo, de las 167 escuelas primarias privadas laicas que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apenas 32 reciben aportes por entre el 80 y el 100% de su presupuesto docente. Es decir, 1 de cada 5. Mientras que entre las 215 escuelas primarias privadas católicas en la Ciudad de Buenos Aires, son 167 las que reciben entre el 80 y el 100% del total, ¿sí? Es decir, 4 de cada 5. La provincia de Buenos Aires es la que destina mayor cantidad de dinero a los colegios católicos de todo el país, ¿sí? Los establecimientos educativos católicos recibieron en el 2016 un estimado de 7.500 millones de pesos en subsidios, ¿no? En su mayoría, como decíamos, para cubrir entre el 80 y el 100% de los sueldos de los docentes. A nivel nacional se destinó del erario público 46.000 millones en educación privada, total, confesional, no confesional, en el 2016. Las escuelas confesionales son más beneficiadas que las no confesionales en el otorgamiento del aporte estatal en la provincia de Buenos Aires, ya que el 98% de las escuelas confesionales reciben aporte estatal, mientras que en las escuelas no confesionales el porcentaje que recibe aportes disminuye al 74%. La distribución de las subvenciones entre las escuelas religiosas está repartida de un modo menos equitativo que en el caso de los establecimientos no confesionales de gestión privada, que todas reciben por igual independientemente del poder adquisitivo de quienes mandan a sus hijos e hijas allí. A su vez, en las escuelas no religiosas hay una mayor proporción de unidades educativas que pertenecen al nivel socioeconómico más bajo que no reciben aportes. El carácter confesional del sector privado es enormemente variado entre las provincias. En promedio, el 41,1% de las escuelas privadas en Argentina son confesionales. La proporción varía entre Santa Cruz, con el 83,8% de las escuelas privadas confesionales, y Chubut con el 19,6%. Bueno, con todo lo que hemos dicho, tenemos suficiente información para poder inferir que el Estado argentino gasta en educación católica un total de 18.000 millones de pesos, ¿no? Cuando nos hablan de que para que el Estado sea laico hay que eliminar los sueldos de los obispos, eso está muy bien, pero ahí estamos hablando de 150 millones, ¿sí? Por eso incluso hasta creo que la Iglesia está dispuesta a perder esos 150 millones para mejorar su imagen, ¿sí? Pero realmente estamos hablando de cifras mucho mayores que la que representa esos 150. Solo en educación, en otros programas vamos a hablar de otros ítems, pero en este, solo en educación sabemos que se gastan al menos 18.000 millones de pesos anuales. Una cifra escandalosa, absolutamente escandalosa. Bueno, este es un bloque corto, así que nos vamos a otras pistas del premio Torquemada y a un tema musical que creo que es bastante acorde a lo que venimos hablando, Los Macarras de la Moral de Joan Manuel Serrat.
¿Cuál es la propuesta? Bajalo a una propuesta. Discutir el tema de la adopción de embriones, por ejemplo, como parte de cambiar toda la adopción, ¿no? La adopción de adoptar inclusive niños o niñas de 10 u 11 años es difícil también, a pesar de que es muy difícil que los busquen en adopción, también no encontramos. Entonces se llenan los hogares de chicos que están buscando un hogar y padres afuera que están buscando adoptar y no lo logran. O sea, que se puedan adoptar. Creo que hay que dar un embriones. debate profundo en el tema de adopción y estudiar el tema de adopción de embriones. ¿Sí? Y para que, digamos, para no eliminarlos. Para no eliminarlos, exactamente. No eliminarlos del aborto, no eliminar. Ya hay casos exitosos de convertir embriones fuera del vientre materno a partir de la semana 12 y que terminen siendo... ¿Con eso estarías de acuerdo vos? Yo creo que es un debate que sí se puede dar. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores. Y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima.
porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Restaurante del Hotel 10 de septiembre. Un rincón gourmet en el corazón de la Perla. Fetiche, tienda erótica, productos para adultos, lencería, libros y arte vinculados a la sexualidad y el erotismo, eventos y seminarios. Luro 2368, local 6, Galería San Martín. Mientras la liebre se duerme en la superficie informativa, la tortuga se mantiene despierta leyendo Revista Ajo. Revista Ajo. Informes, crónicas, entrevistas, fotoreportajes. www.revistaajo.com.ar. Búscanos en Facebook. Revista Ajo, periodismo de largo aliento. Repetilo. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bueno, ya estamos entrando en el quinto y anteúltimo bloque de este programa que lo hemos dedicado a la educación y la atención del laicismo y el clericalismo, sobre todo en la educación pública de gestión estatal, pero también hemos hablado de qué sucede con la educación privada administrada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si bien nos centramos en la educación inicial, primaria y secundaria, nos pareció importante contar algo que sucedió en la historia reciente de la Argentina, lo que fue el debate que se conoció como laica o libre. Tiene que ver con el área educativa a nivel superior, es decir, con la educación universitaria, pero no podíamos obviarlo porque también fue un hito que marcó la historia argentina en materia educativa. Así que Flor nos va a contar de qué se trató eso de laica o libre. Bueno, en 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón, introdujo la posibilidad de que existieran universidades privadas que otorgaran títulos de igual validez que las estatales. Estas universidades confesionales recién formadas eran financiadas por sectores económicos poderosos y por los fieles católicos. El conflicto comenzó con un decreto, el 6.403, firmado en la víspera de Navidad de ese año por el ministro de Educación Atilio del Oro Maini, un intelectual que estaba vinculado a la Iglesia Católica. En marzo y abril del año siguiente, los estudiantes del sistema público reaccionaron ocupando colegios secundarios y 6 de las 7 universidades nacionales. El nuevo presidente, Arturo Frondizi, acordó con los defensores de la enseñanza privada y el conflicto resurgió. Entonces, el 15 de septiembre de 1958, 60.000 personas se reunieron en la Plaza del Congreso al grito de «Libre, libre». Muchos eran alumnos de colegios religiosos acompañados por sacerdotes católicos, monjas, fieles convocados en las misas del domingo y familias acomodadas de la sociedad porteña. 4 días después, el 19 de septiembre, una multitud todavía mayor, esta vez de 160.000 personas, colmó la misma plaza al grito de «Laica, laica». Eran estudiantes universitarios reformistas y alumnos de colegios estatales, familias de clase media y de barrios populares, profesionales, docentes y trabajadores de distintos sectores. Los sectores populares seguían la tradición de la reforma de 1918 y el concepto público, gratuito y laico de la Ley 1420.
El país entonces estaba dividido alrededor de un tema educativo. Por un lado, la Iglesia Católica trataba de recuperar la hegemonía que había tenido en el pasado sobre la enseñanza y la cultura, y por el otro, una parte importante de la población civil defendía el carácter público de la educación. Los libres llevaban como distintivo una cinta verde, muchas veces acompañada por un prendedor en forma de cruz con una B abajo, a la que denominaban Cristo vence, el cual fue muy usado durante los últimos tiempos de la oposición católica al peronismo. Y esta insignia estaba en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, según habíamos comentado en el programa anterior. Los laicos, por su parte, se identificaban con una cinta violeta, color que 40 años antes había sido el símbolo de la reforma universitaria. El rector de la U en ese entonces, Ricieri Frondizi, que era el hermano del presidente, defendió la enseñanza estatal y acusó a su hermano de actuar inmoralmente. Luego de varias vicisitudes, el 30 de septiembre de 1958 se terminó autorizando que las universidades católicas otorguen títulos habilitantes con la promulgación de la Ley 14.597, conocida como Ley Domingorena, marcando un punto de inflexión en cuanto al rol que tenía el Estado hasta ese momento. A partir de entonces se crearon muchas universidades privadas y aranceladas. La primera fue la Universidad Católica, de carácter confesional. En la actualidad algunas cubren varias disciplinas, aunque no tantas como la UBA y las universidades nacionales, y otras contienen muy pocas, destinadas a satisfacer las demandas de las empresas en temas de gestión administrativa y económico-comerciales. Hasta el día de hoy continúa la tensión entre quienes opinan que la ciencia y la cultura son bienes públicos y que por lo tanto deben estar bajo la responsabilidad del Estado, y quienes opinan que se trata de bienes transables. Quería citar a Eduardo Díaz de Guijarro con una reflexión suya que me parece que sintetiza muy bien nuestra objeción ante ese concepto tan errado de libertad. Él dice que lo que se discutía no eran las creencias religiosas. Cuando el episcopado fundó la Universidad Católica, sostuvo su, entre comillas, derecho de enseñar a todas las gentes las verdades y preceptos contenidos en la divina revelación. Este postulado se refiere a un tema religioso y está dentro de la esfera de las creencias personales. La libertad de conciencia permite su difusión, así como otras personas pueden profesar la fe judía o islámica o no tener creencias religiosas alguna. Pero la ciencia permite estudiar y describir la naturaleza y la sociedad sin recurrir a dogmas revelados. La polémica no se daba en el campo de las creencias religiosas, sino en oponerse al sectarismo ideológico y a los intereses económicos o políticos que existían detrás de las propuestas privatistas. Bueno, muchas gracias, Flor. Muy claro el resumen. Realmente creo que a quien le interese el tema tendría que investigarlo un poquito más. Es muy interesante cómo fueron sucediéndose los hechos, los debates y realmente esa trampa dialéctica que se quiso implantar entre laica o libre, ¿no? La laica justamente es la educación más libre de todas, es la más respetuosa, es la que permite poder enseñar contenidos realmente universales, plurales. Y bueno, lamentablemente se perdió esa batalla a pesar de que se habían ganado las calles, pero bueno, se perdió y las universidades confesionales proliferaron y se pusieron a la par de las públicas, deteriorando la educación estatal, ¿no? Que ese es finalmente el fin que tienen, porque no les alcanza con tener sus propias escuelas, sus propias universidades, sino que además tienen que deteriorar la que es de todas y de todos, que es la educación estatal. Sí, muy lamentable. Pero bueno, vamos a seguir con otra sección que ya es un clásico de nuestro programa. Sí, así es. En cada programa les recomendamos una película y un tema musical porque entendemos que hay muchísimo material artístico respecto al ateísmo. En el caso de la película recomendada, esta vez elegimos un documental de 2006 que se llama Jesus Camp, Soldados de Dios. Este documental fue dirigido por Rachel Grady y Heidi Ewing. Nos muestra los mecanismos de adoctrinamiento en un campamento para niños y niñas perteneciente a un movimiento neopentecostal en Estados Unidos, el cual es manejado por Becky Fisher y su sacerdocio. El campamento fue creado en 2001, pero cerró luego del estreno del documental debido a las reacciones negativas que produjo en la sociedad, así como el vandalismo sufrido en los terrenos del campamento por la indignación que suscitó. En el campamento, Fisher enfatiza la necesidad de que los niños y niñas se purifiquen para poder formar parte del ejército de Dios. Este pastor evangélico está convencido de que los niños tienen que estar al frente del cambio de Estados Unidos, para lo cual realizaba en el campamento varias actividades que se basaban en los valores políticos conservadores,
que van desde el apoyo a Bush hijo hasta posturas contra el aborto. Sí, fue muy fuerte para mí ver el documental. Me parece interesante que hayamos traído esta película porque, bueno, muestra que no solamente la Iglesia Católica es la única confesión que tiene un fuerte adoctrinamiento hacia niños y niñas. Estos movimientos neopentecostales realmente lo hacen y de una manera muy agresiva, ¿sí? Siempre en estos términos, ¿no? En formar soldados de Dios. Y eso me parece que es para destacar. El documental impresiona, pero creo que vale la pena verlo. ¿El documental dónde se puede ver? ¿Se puede ver en Netflix? O si no... Es fácil de conseguir, es bastante sencillo. Creo que hasta está en YouTube. Es sencillo de encontrar. Jesus Camp, Soldados de Dios, sería el título. Con respecto al tema musical, nuestra compañera Jimena preparó un análisis sobre el tema Imagine de John Lennon. Vamos a escucharlo y después vamos a escuchar las palabras de Jimé. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagina que el reino de los cielos no existe. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros, arriba nuestro solo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países, no es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir, sin religión tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Podés decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo esté unido. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si podés hacerlo. Sin necesidad de ambición ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente
compartiendo el mundo. Podés decir que soy una soñadora, pero no soy la única, y espero que algún día te unas a nosotros y el mundo viva en unidad. Esto es música atea del mundo. Imagina fue escrita por John Lennon, inspirada en un poema de Yoko Ono. Su letra nos alienta a imaginarnos un mundo en paz, donde no existan fronteras ni divisiones de religión o nacionalidad. Nos alienta a contemplar la posibilidad de que la humanidad viva libre de posesiones materiales. Imagina fue compuesta en una mañana del año 71 en Inglaterra. El mismo Lennon declaró tiempo después de haber publicado este single que su pareja Yoko Ono debería recibir también dinero por esta canción porque mucho de la letra y el concepto lo había originado ella. Lennon declara esto en una entrevista y dice: en aquellos días era un poco más egoísta, un poco más macho. De alguna manera omití su contribución, pero su poema fue el origen de Imagina. Con esto Lennon podría estar haciendo referencia a una época anterior, cuando los Beatles cantaban Run for Your Life, corre por tu vida, donde decían: prefiero verte muerta, nena, antes que con otro hombre. Como ven, ni los Beatles se libran de la revisión histórica de sus letras. Lo bueno es que Lennon pudo avanzar en su camino de deconstrucción personal para darse cuenta de que estaba siendo injusto al negar que el mundo se enterara de dónde había surgido la inspiración para escribir Imagina. Y aquí yo veo una gran enseñanza de John Lennon para todos los hombres. Uno puede reconocerse machista, empezar a identificar las acciones que son injustas, no solo para las mujeres de su entorno, sino también para el ecosistema entero donde está inmerso. Empezar gradualmente a reconocer su responsabilidad en la configuración del orden mundial y la perpetuación de una manera de vivir machista que también lo presiona y lo oprime a él. Un hombre puede desarmar la construcción de la masculinidad que le fue impuesta y estar tan orgulloso de su crecimiento como persona más humana, menos dominante, menos injusta, y mostrarlo al mundo como hizo Lennon con este gesto de reconocer abiertamente de dónde provino la letra de Imagina. Este tema, esta canción, nos invita a hacer el ejercicio porque es realmente un esfuerzo mental, el imaginarnos un mundo libre de religiones organizadas, libre de nacionalidades y libre de la idea de propiedad privada. Me pareció una linda canción para relacionarla con el tema del día, la educación, ya que es central para el crecimiento de personas de todas las edades, la promoción de esa facultad tan liberadora del ser humano que es imaginar. Bueno, últimas pistas del premio Torquemada, calculamos que ya deben saber quién es, pero bueno, es la oportunidad final para adivinarlo. ¿Qué pasa con las mujeres, con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. Una profesión nueva, piloto de dron. Parece una tontería, pero faltan pilotos de dron en Argentina, ¿sabías vos? Sí. Faltan pilotos de dron en Argentina. Vamos a estar en, creo que son 300 escuelas. Este año van a tener acceso a programar drones. Bueno, sexto y último bloque de La Voz del Erizo, programa de ateos y ateas Mar del Plata. Vamos a la sección Noticias. Bueno, a principios de junio se firmó una resolución en la que el gobierno provincial apunta a la reestructuración de los equipos de orientación escolar, lo que se conoce como los gabinetes, ¿no? Que están formados por profesionales de distintas áreas como psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y asistentes sociales. La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gabriel Sánchez Cini buscan que los equipos de orientación escolar pasen de ser institucionales a ser distritales, generando un cambio profundo que tiene como objetivo oculto la no apertura de nuevos cargos para esconder los espacios que todavía no están cubiertos. En caso de que esta medida avance, se disolverían los equipos interdisciplinarios que actualmente se encargan de evaluar distintas dificultades de los estudiantes en una institución particular y pasarían a rotar de un colegio a otro del distrito, sin llegar a conocer realmente cuáles son las necesidades de cada uno. Incluso
Al año siguiente cambiarán de colegio sin poder hacer un seguimiento personalizado de los alumnos. Uno de los principales responsables de esta modificación es el funcionario Santiago Fraga, director de Psicología Comunitaria y Psicopedagogía Social, quien firmó este cambio justamente y, según denunciaron los gremios, incumple el articulado de la Ley Provincial de Educación. ¿Quién es Fraga? Bueno, del 2004 al 2007 fue profesor de la Universidad de El Salvador, del 2005 al 2007 editor de la revista de la Universidad Católica Creciendo en Familia, del 2010 al 2013 director general del Consejo Superior de Educación Católica y del 2007 al 2018 director ejecutivo de la Vicaria de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que se fundó en 1998 por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, y es un organismo de la Iglesia Católica en Buenos Aires que considera la educación como un aspecto fundamental de la misión eclesial, ¿no? Así que, como decíamos, no les alcanza solamente con quedarse con 18.000 millones de pesos para la educación confesional, sino que además se entrometen en lo que es la educación pública de gestión estatal. Bueno, ya nos quedan unos 5 minutitos, se nos fue el programa de las manos, pero no nos vamos a ir sin antes anunciar quién es el ganador del premio Torquemada de la semana. El ganador es, como seguramente se habrán dado cuenta, sobre todo con ese último audio del Nadie Menos, de las bebitas también son mujeres y también es un femicidio el aborto. Estamos hablando de Esteban Bullrich. Esteban José Bullrich Zorraquín Ocampo Alvear es un informático y administrador de empresas que por esas vueltas de la vida devino en ministro de Educación. Fue diputado nacional, ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2017. Se desempeñó en el cargo de ministro de Educación de la Nación Argentina. Actualmente es senador por la provincia de Buenos Aires. Él es el hijo de una familia de sobrado linaje. Su madre María Ocampo Alvear es la tataranieta del militar, político y diplomático argentino general Carlos María de Alvear, primer embajador en Estados Unidos. Además, su tío Juan María Ocampo Alvear, quien trabajó junto a Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Su tatarabuelo por vía paterna, por otro lado, fue el fundador de lo que hoy se conoce como el Patio Bullrich. En el año 1867, ese histórico edificio era conocido como la Casa de Remates Adolfo Bullrich, donde se podían adquirir terrenos, campos, animales y se remataban algunos campos de familias pudientes de Argentina que les habían ganado a los indígenas durante la conquista de la Patagonia. Las capacidades de Adolfo para comerciar y relacionarse no solo lo hicieron rico, sino que lo llevaron a trabar una relación con el aquel entonces presidente Julio Argentino Roca, quien en 1898 lo nombró intendente de Buenos Aires. Queda claro que dentro de Cambiemos algunas credenciales pesan más que la idoneidad, los estudios o la experiencia. En el caso de Bullrich, su alcurnia aristocrática reemplaza con su linaje familiar cualquier requisito formal de esos que se reservan para la gente común. Bueno, Esteban Bullrich además pertenece, siendo un ultramontano, a una institución religiosa que se llama los Legionarios de Cristo. Investiguen quiénes son en México. Para tirar algunas pistas, tenían una red de abuso sexual de niños y niñas. Y bueno, él pertenece a esa misma institución. Bueno, antes de irnos, les vamos a pasar un audio cortito y bueno, nos despedimos ya con eso, que es un poema que nos ha traído Esteban Bullrich y lo está interpretando Osmar Cabrera, un querido amigo que creo que le ha dado el tono adecuado. Y de ahí, bueno, ya nos estaremos viendo el miércoles que viene. Un abrazo a todos y esto fue La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Te amo, mamá, como nadie lo hará. Indefensos, silencios que callan adentro del castillo hecho panza. Vulnerables ojitos que no ven la tormenta que le aproximan a su piel. Sonrisa muda de alegría, pese a sentir que en breve se le irá su vida.
manitos tibias llenas de amor. No se abrirá el sol ni con dolor. Mejillas suaves, hechas para besar, no conocerán los labios de su mamá. Esperará con tristeza tu muerte, sin entender por qué le corre esa suerte. Tanto amor y deseos de abrazar serán mutilados y en sangre se ahogarán. Te amo, mami, no me dejes. Es mi amor el que quiero que te llene. Quiero beber de tu pecho la vida y no entiendo quién te dice que no es mía. Te amo, te necesito, yo te adoro. Y me entregan a la muerte aunque lloro. Quiero que sepas que soy tu hijo, ese mismo que sin saberlo tu corazón bendijo. Ámame, abrázame, ya me muero. Y mi vida se la llevan sin un duelo. Mi mamá no me mimará, aunque yo la amaré en su eternidad. Te amo, mami, aunque no me veas. Mi vida seguirá con la tuya, aunque no creas. Te amo, mamá, tu hijito, por siempre. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.